Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con el licenciado Nicolás Fernández, secretario general de APUAP, en un segundito nada más. El rechazo a las políticas salariales que imparte el gobierno provincial, la crisis de recursos humanos que tiene el Estado, ¿sí? Entre otros temas. Vamos a conversar en un ratito nada más con Nicolás. Quería hacer un paréntesis sobre la actualidad local para referirme a lo que ocurrió ayer, muy puntualmente, en Buenos Aires. El mensaje de la sociedad en la elección de ayer fue un llamado de atención para un gobierno que no entiende la cuestión de la amabilidad social ni de la cultura del encuentro. También hay como una suerte de repudio a la cultura del sálvese quien pueda, que se intenta naturalizar como una norma de convivencia. En otros países, siempre lo cito, como en el caso de España, crisis 2008, planteó la necesidad de llevar adelante un ajuste sin retroceder en temas como la cultura de la competencia o el libre mercado. Lo que sí se acordó en el marco de la llamada amistad social, una red de contención para aquellos que naturalmente sufrirían las consecuencias de ese ajuste. La economía de mercado contemporánea que favorece la velocidad, la visibilidad y los resultados, más la rentabilidad, es el tema en cuestión. Y este cruce juega un rol muy importante el tema de la amabilidad social, esto que le digo, la amistad social, entendida como un reconocimiento del otro. Y se está volviendo un recurso escaso, y eso es lo que reclama la gente. Y tiende a ser interpretada como un signo de vulnerabilidad o de ingenuidad frente a la lógica o a la eficiencia. ¿Se da cuenta? La amistad social es un mecanismo de mediación que reduce la fricción social. Si la autonomía se mide por la capacidad de moverse con rapidez y de consumir sin obstáculos, la amistad social actúa como un contrapeso. Le pone límites a la velocidad, modera la cuestión de la indiferencia. ¿Sí? De modo que, ¿qué significa entonces intentar recuperar la amabilidad? Significa desnaturalizar la creencia de que la eficiencia es el único capital social y reformular la pregunta por el valor de la convivencia. ¿Se da cuenta? La amabilidad no es un bálsamo, sino una variable estructural de la cohesión social que funciona como una fuente entre diferencias, como índice de salud de la vida pública y como materia prima, ¿sabe para qué? Para legitimar las instituciones, que en definitiva sostienen la vida en democracia. De modo que lo que está pidiendo la sociedad es el mantenimiento de un entorno habitable para todos. Y esto, creo yo, forma parte de lo que ha pasado ayer en la provincia de Buenos Aires. Y recuperar la amabilidad implica, por un lado, cuestionar la primacía de la lógica de la velocidad y del consumo, y apoyar estructuras que vayan facilitando la conversación, el arte de escuchar, la cooperación. Mire, arreglar la macroeconomía no significa identificar bien los problemas que atraviesan la sociedad. Gobernar, creo yo, humildemente es otra cosa. Es tener una suerte de amplitud, si usted quiere, para mirar las dificultades, para resolverlas, rescatando la perspectiva del otro también, aún en el error. ¿Se da cuenta? Mire, le voy a citar un pensamiento, si usted quiere, de un documento emitido por obispos sudafricanos, si me permite.
quienes han sostenido que la verdadera reconciliación se alcanza formando una sociedad basada en el servicio a los demás, más que en el deseo de dominar al otro. Esto, en síntesis, es un poco lo que he querido decir y es un poco lo que ha pasado ayer en la elección de la provincia de Buenos Aires. El gobierno dice que va a ser autocrítica. Esperemos que la autocrítica gire en torno a estos temas. ¿Sí? Aquí en Jujuy la situación no es tan distinta, porque al gobierno nacional se le factura su discurso. ¿Sí? El tema es discursivo, el trato. Aquí hablamos de indiferencia. Tanto el discurso violento como la indiferencia cumplen la misma función. Impactan fuerte en la sociedad, que necesita respuestas. Se lo dejo para que lo piense. ¿Cómo le va, Nicolás? Gracias por estar acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, cuénteme, no hay salida con este tema del salario, ¿no? Bueno, la verdad estamos muy preocupados por la situación porque no estamos encontrando por parte del Ejecutivo Provincial un tratamiento correcto, un abordaje y una mirada integral a la profunda crisis de recurso humano profesional por la cual estamos atravesando desde hace ya más de una década. Es una crisis que tiene ya más de 13 años, pero que, bueno, sin ningún lugar a dudas se ha profundizado en los últimos 10 años, donde hemos perdido más de 800 cargos profesionales. El otro día tratábamos de hacer recuerdo con la comisión directiva. Nosotros la primera vez que hablamos de crisis de recurso humano profesional fue un 11 de junio del año 2012. Era todavía secretario general de nuestra institución el doctor Víctor Aramayo y yo recuerdo formaba parte de esa comisión directiva en mi rol de secretario gremial. Y organizamos una conferencia de prensa en el Hospital Pablo Soria, en el comedor del Hospital Pablo Soria, con otros profesionales de la administración pública. Recuerdo que estaba el doctor Aranzamendi, entre otros profesionales de la salud, donde por primera vez se planteó la crisis de recurso humano profesional. Una crisis de recurso humano profesional que, como te decía, en los últimos 10 años se ha profundizado, producto de que se ha desprofesionalizado la administración pública. ¿Por qué planteamos esto? Porque en el año 2016, cuando asume la actual gestión, en aquel momento cambia Jujuy, hoy Jujuy crece, en el 2016 teníamos 731.000 habitantes aproximadamente en Jujuy, 80.000 empleados públicos y de esos 80.000, 5.600 eran trabajadores profesionales. 10 años después, hoy tenemos más de 800.000 habitantes, ha crecido la demanda. Tenemos 95.000 empleados públicos, ha crecido el sector público y tenemos solamente 4.800 profesionales. Ha decrecido la cantidad de profesionales en la administración pública. Claramente ha habido una desprofesionalización de la administración pública y que tiene varias causas, pero hay dos causas que son principales: los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo a las cuales somos expuestos los trabajadores profesionales. También recordábamos hace un par de días que la primera audiencia que nosotros tuvimos con el ex gobernador, el contador Gerardo Morales, la primera audiencia en febrero del año 2016, el gobernador nos dijo que venía a jerarquizar el salario profesional y a profesionalizar la administración pública. Lamentablemente, 10 años después, con la actual gestión del gobernador Sadir, que fue 5 años ministro de Hacienda del gobernador Morales, conoce perfectamente la situación es crítica. Claro. Porque tenemos cada vez menos profesionales y esos profesionales tienen un desgaste producto de la sobrecarga laboral muy fuerte, particularmente en el área de salud, pero en el resto de la administración pública también faltan profesionales en educación, para los gabinetes psicopedagógicos que tratan el tema del bullying, del consumo problemático. Faltan profesionales en desarrollo humano que trabajan con situaciones muy críticas de abuso, de violencia de género. Faltan profesionales en toda la administración pública y es imposible pensar una provincia que crezca y se desarrolle sin una plantilla de profesionales altamente calificada y bien remunerada, que es lo que permite avanzar y desarrollarse a otras provincias. Sí, es cierto. Me parece que el gobierno no interpreta qué está pasando en el mundo. Porque usted recién hablaba de los profesionales que
que están faltando no solamente en la administración debe ser eficiente. Morales no pudo con la burocracia. Eso se lo quería decir, porque me lo dijo a mí. Voy a terminar con la burocracia para agregarle a lo que usted dice. Pero además, los otros profesionales vinculados al campo de la salud, el mundo está cambiando y hay nuevos fenómenos que se instalan en la sociedad que tienen que ver con la problemática de la salud mental. Sí, sí. ¿No es cierto? De modo que el gobierno no está interpretando lo que está pasando y si lo hiciera, deberían cambiar las prioridades. ¿No es cierto? Es decir, bueno, vamos a incorporar, el problema es hoy vamos a poner el dinero acá o vamos a invertir en esto. No lo hace, sigue aplicando la misma receta de, qué sé yo, de hace 20 años. Claramente es un problema de prioridades, porque claro, nosotros lo marcamos públicamente y lo marcamos también en las mesas paritarias. Acá no hay un problema de dinero, acá no hay un problema de recursos. La provincia tiene el dinero suficiente para atender esta problemática. Lo que nos llama poderosamente la atención es que esto no sea un tema de agenda para el gobierno, de que nosotros hayamos presentado en lo que va de la gestión del gobernador Sadir 5 pedidos de audiencia, preocupados por esta situación para poder abordarla, porque además tenemos propuesta para abordarla, y no hemos sido convocados. Bueno, perfecto, pero ahí lo detengo. Pero si usted lee la tapa de uno de los diarios de hoy, el gobernador sale diciendo que sin diálogo no hay ninguna posibilidad de crecimiento. Sin diálogo y sin gestión. Y sin gestión. Dijo. No hay ni dos diálogo cosas, y tampoco hay gestión. Tampoco, porque si nosotros tenemos una crisis que tiene ya más de 13 años, es porque no se ha gestionado correctamente. Claro. Si se ha profundizado en los últimos 10 años, es porque no se ha gestionado, porque no es que ha faltado recursos. El gobernador también habla permanentemente y mucho de sus ministros, de su superávit fiscal que existe en la provincia, que es real. La provincia tuvo el año pasado 216 millones que no gastó. La provincia tiene hoy un fondo común de inversiones y ha comprado bonos y tiene un plazo fijo por un monto que asciende a los 400 millones de pesos. Y el año pasado pagó 98 millones de dólares en servicio de la deuda y el propio ministro de Hacienda nos dijo en mesa paritaria que este año se preparan para pagar 105 millones de dólares en concepto de las deudas, en los 3 créditos que se tomaron de manera irresponsable durante la gestión del gobernador Morales, que es una sangría de dinero del pueblo jujeño que le cuesta mucho, porque esta situación de crisis tiene una implicancia y una consecuencia muy seria en los trabajadores que están recargados. Hay una cantidad de carpetas psiquiátricas enorme en la administración pública o licencias por largo tratamiento, porque hay un desgaste muy fuerte y repercute en la población, que es una población que cada vez tiene más dificultades para acceder al sistema público de salud y cada vez tiene mayores dificultades para acceder a los servicios que el Estado debe garantizar a través de sus empleados públicos, entre ellos los trabajadores profesionales. Y esto lo que provoca es un deterioro en las condiciones de vida de la población, objetivas. Porque está resintiendo la prestación de los servicios. Pero por supuesto, si una persona tiene que esperar 8 o 9 meses para una intervención quirúrgica, se deteriora sus condiciones de vida. Si una persona tiene que hacer cola en los lugares donde no hay el chatbot o no le responden por WhatsApp para los turnos y espera semanas para acceder a un turno, se deteriora sus condiciones de vida. Y esto parece no importarle al Ejecutivo, que es lo que nos llama poderosamente la atención. Y se monta todo un marketing para tratar de tapar el sol con las manos, porque el otro día lo hemos visto en 2 semanas, inauguración de la nueva guardia, inauguración del tomógrafo, que nos parece perfecto, es sumamente necesario, pero las paredes no curan, los tomógrafos no los hace funcionar la inteligencia artificial. Los que garantizan el acto sanitario es el equipo de salud. Y dentro de ello, los profesionales que cumplen un rol determinado. El que garantiza las políticas públicas es el trabajador en su lugar de trabajo. Y esto es lo que no se está abordando correctamente en la actual gestión, siendo que tienen los fondos suficientes. Claro, pero ¿sabe qué? Volviendo al tema del superávit, el superávit es una cifra abstracta. Se termina transformando en una cifra abstracta, porque si tenés superávit, ¿por qué no lo usas? Bueno, esa es la explicación que... No me hable, no usted, digo, no me hablen de superávit porque el superávit hay que usarlo para algo. Así es, así es. Entonces es algo abstracto. Bueno, sirve para el discurso, pero no sirve concretamente para cambiar las condiciones de vida de la población jujeña. Para el título de los diarios. Para el título, para el marketing, para tratar de mostrar una gestión buena en materia económica, pero en realidad lo que interesa aquí... ¿Sabe lo que dijo el socio de Sadir en esto de Provincias Unidas, Juan Schiaretti? ¿Sabe lo que acaba de decir? Que una provincia donde la gente no llega a fin de mes
es una mala gestión. Bueno, hay que medirla Así por que ahí. Aquí va entonces a ir a reunirse Bueno, con los gobernadores. pero es por ahí el análisis que hay que hacer. También se habla del cambio de la matriz productiva. Bueno, hay actores económicos nuevos en la provincia, desde ya el sector minero, pero ¿ha cambiado las condiciones de vida y de existencia No. de la población en 10 No. años? Lo que han cambiado son los actores económicos y los sectores de poderes en la provincia. Pero digo, hay situaciones que el Ejecutivo no puede desconocer. Esta situación se ha provocado porque los profesionales hemos perdido en 10 años 135% del poder adquisitivo de nuestro salario. 135%. ¿Producto de qué? De 7 años de paritarias a la bajas. Un solo año pudimos empatarle o ganarle a la inflación. Después perdimos todos los años. Entonces, esto ha deteriorado el salario. Hoy un trabajador profesional que viene a la provincia a trabajar cobra 1.058.000 pesos. La canasta básica total para 5 integrantes, que es la familia tipo del noroeste argentino, asciende a 1.200.000. Es decir, que se le garantiza al trabajador profesional un sueldo de pobreza, que no va a cubrir sus necesidades básicas. ¿Qué profesional va a querer venir a trabajar a la provincia por ese salario? Digamos, si 80 kilómetros le ofrecen salarios mucho mejores y se toman medidas todas aisladas, inconexas entre sí, que lo único que hacen es distorsionar todo el sistema y la escala salarial de los profesionales, porque se tapa un hueco, se descubre otro, se viste un santo, desvistiendo a otro. ¿Eso qué es? Bueno, es una improvisación permanente. Es una improvisación. Particularmente en el área de salud, pero lo vemos en general en la administración pública. Y esto es algo que preocupa sobremanera. Y que siendo esta la realidad, porque el diagnóstico es contundente, ¿eh? Nosotros no inventamos nada, son datos objetivos de la realidad, que además es una realidad que conoce el Ejecutivo, pero no toma medidas. Intenta tapar el sol con la mano y tratar de esconder la realidad. Y eso no sirve para solucionar los problemas. Los problemas hay que reconocerlos. Hay que tratar de tener una mirada objetiva de la realidad para tomar medidas para transformarla. Si no, se tapa el sol con la mano y eso lo único que hace es profundizar los problemas. No, ¿cómo puede ser posible si el gobernador, en el acto de campaña, de lanzamiento de los candidatos de Jujuy Crece, dijo que su gobierno era una gestión que escuchaba a la gente y resolvía los problemas? No está pasando eso con los trabajadores profesionales. Hay promedio de gente que viene esperando hace 10 años que le respondan una nota. Bueno, nosotros llevamos 2 años presentando 5 pedidos de audiencia, porque queremos dialogar, porque entendemos que el único camino para solucionar esto es el diálogo y la búsqueda y la construcción de consensos, tomando medidas responsables que prioricen la calidad de vida de la atención de la gente y la atención de la gente, pero se toman otras prioridades. ¿Cómo es posible que se pague 105 millones de dólares en servicio de la deuda, cuando esto que se está pidiendo no significa ni el 0,5 de eso? Se gasta 104 millones de dólares en pagar la deuda y se soluciona este problema. Digo, son temas de prioridades serias que tienen que ver con las condiciones salariales y laborales de los pocos profesionales que quedan en la administración pública y la calidad de vida de la población. Eso tendría que ser una preocupación principal. Lo que termina pasando con la deuda, ¿no? Si las empresas ahora, todas ahí con el cartel se vende. Bueno. Todos los emprendimientos que han costado ese financiamiento que usted está marcando, están todos en venta. Han endeudado por generaciones a los jujeños y jujeñas. Y hay una política de regalar los recursos naturales de la provincia, porque hay una política de regalías mineras nefasta para los intereses de los jujeños y jujeñas. Nadie puede explicar en el Ejecutivo por qué las mineras solo pagan en Jujuy el 0,3% de lo que se llevan, cuando en el resto del país las regalías mineras que dejó el menemismo, ni siquiera un gobierno, el menemismo, tendría que ser del 3%. ¿Cómo puede ser que en Jujuy haya empresas mineras que no pagan ingresos brutos? Digo, hay una política, y acá donde hay que discutir, y los trabajadores tenemos que discutir esto, de para quién se gobierna. Si se gobierna para mejorar y cambiar las condiciones de vida de los jujeños y jujeñas, entre ellos el recurso humano profesional de la administración pública, o se gobierna para otros intereses, monopolios extranjeros, organismos internacionales de crédito, que repito, le significan una sangría de dinero mensual al pueblo jujeño muy fuerte. Y esto es lo que está provocando, todos los meses tenemos renuncias profesionales en la administración pública, todos los meses, renuncia algún profesional.
¿Cómo puede ser posible que hayamos perdido 800 cargos de profesionales en 10 años? ¿Se van al sector privado o se van de la provincia? Se van al sector privado, se jubilan, se van a otra provincia e incluso se van a sectores de la administración pública que les ofrecen mejores salarios como la justicia. Ajá. O incluso prefieren, porque como decía recién, toman medidas todas inconexas entre sí, que distorsionan el sistema. Nosotros venimos pidiendo aumentos salariales que acompañen todo el resto de la política integral, particularmente en salud. Se vienen tomando, que hacen lugar a un pedido nuestro, que es el aumento de las guardias, por ejemplo, pero sin tocar la cuestión salarial. Primero, por ejemplo, las guardias, un caso concreto. La guardia de un sector de los profesionales vale más que cualquier otra guardia de otra disciplina. Nadie puede explicar por qué. Aumentan las guardias, lo cual está bien, porque el esfuerzo es muy importante en las guardias, el desgaste es muy importante, pero no aumenta el salario. ¿Qué está provocando eso? Que haya disciplinas en el área de salud que dejen su cargo de 30 horas, porque le es más redituable hacer 4 o 5 guardias al mes, y entonces perdemos recurso humano para los hospitales, para los consultorios externos, para APS. O sea, distorsionan el sistema para tratar de tapar el sol con la mano. Lo que acá hay que tomar es una decisión profunda de decir, bueno, acá hay que hacer una mirada integral, responsable y tomar medidas acorde a la crisis que estamos viviendo. Porque es una crisis muy profunda que se está convirtiendo en una emergencia. Porque si esta tendencia no cambia, en los próximos años la provincia se va a quedar sin profesionales, con la cantidad suficiente para dar respuesta a la demanda de la población. Hoy te diría que el sistema de salud funciona casi pura y exclusivamente por el enorme esfuerzo que hacen los trabajadores y trabajadoras del equipo de salud. Si no, ya hubiera colapsado hace tiempo, como colapsó en el año 2020. Y esos héroes que fueron llamados héroes en el año 2020, hoy son ninguneados por el Ejecutivo Provincial. Por supuesto, está claro, está claro. Ahora, en ese marco, ¿cuáles son las... Supongamos que el gobierno siga con esta indiferencia de no recibir, no contestar, de no responder, ¿qué van a hacer? Bueno, nosotros tenemos la obligación, la necesidad y la obligación de seguir planteando estas problemáticas, de seguir aportando posibles soluciones y de seguir demandando ser escuchados. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que ejercer un derecho constitucional de peticionar frente a las autoridades. Y esperamos de las autoridades que cumplan su rol de funcionario público y atiendan a quienes están pidiendo ser atendidos. Nosotros tenemos esa obligación, porque no es solo una obligación nuestra para subsistir todos los meses y poder vivir dignamente, sino que tenemos la responsabilidad de que no se siga deteriorando la calidad de atención que recibe la población, particularmente en el área de salud. Nosotros esperamos que se cumplan lo que se dice, porque si no hay un marcado doble discurso. Se dice una cosa, pero la conducta práctica es totalmente contraria. Claro. No puede el gobernador o los subministros, Cardoso y algún otro más, recibir solo a los que piensan igual, o recibir solo a los que son complacientes, o a los que no plantean problemáticas concretas. Bueno, hay que dialogar con todos. Si realmente se quiere dialogar, hay que ser democrático y dialogar, sobre todo con aquellos que están necesitando dialogar, que están necesitando ser escuchados. Hay que escuchar, hay que dialogar y hay que establecer una agenda de trabajo y un proyecto a corto, mediano y largo plazo que revierta la tendencia. Porque si no, la situación va a seguir profundizándose, la crisis va a ser cada vez mayor y la provincia va a estar en serias dificultades para poder revertirla. Si no se toman medidas que además son posibles de tomar, porque hay recursos en la provincia para tomarlo. Solamente en el primer semestre, un dato concreto, objetivo de la realidad, han administrado más de 900.000 millones de pesos. La mitad del presupuesto 2024 lo han administrado en los primeros 6 meses del año, un aumento del 57% de la coparticipación, pero el aumento salarial fue el 18%. La brecha, la diferencia es abismal. En la asamblea los trabajadores y trabajadoras profesionales se preguntan dónde va a parar el dinero que se administra desde el Estado provincial. ¿Dónde va a parar? Todo ese recurso se ha proyectado administrar para el 2025 2 billones de pesos. Ya se administró el doble de lo que se administró en el 2024. Pero esto tiene que tener alguna repercusión en el cambio de la calidad de vida de la población. Está bien, estamos de acuerdo, hay que hacer obras, hay que construir, hay que desarrollar, pero no son opuestas, no son contradictorias.
Se pueden hacer las dos cosas porque hay esos recursos suficientes para hacerlo, pero hay un problema de prioridades, que hay que atender la crisis de recurso humano profesional. Esperamos que así se haga. Sí, en el caso de ustedes es una prioridad, es cierto. Y después los temas, la agenda, tiene que cambiar la agenda. Hay que cambiar la agenda y realmente se tienen que discutir los problemas estructurales de la provincia, los problemas de fondo, que si no se cambian van a profundizarse en el tiempo. De hecho, se están profundizando. Pero la provincia ha cambiado en su matriz productiva. La minería ha duplicado lo que gana el azúcar y el tabaco en una provincia que sectores productivos históricos como el azúcar y el trabajo. La minería está facturando el doble de lo que facturan juntos esos dos sectores. ¿Pero qué le deja a la provincia? Migajas. Los aportes por explotación y regalía mineras en Jujuy no se publican. Nadie sabe en el año. Tendrían que formar parte de los informes mensuales de renta. No figuran. ¿A dónde se depositan? ¿Dónde van a parar? Después aparecen un año más tarde en el informe de la cuenta de inversión. Sí, no, también incompleta. Y que se puede sacar el cálculo ahí y llegar a la conclusión de que todo lo que ganaron en el 2024 a la provincia le quedó el 0,3. 0,3. Migajas. Si eso se modificara, habría recursos para dar respuesta a las necesidades de la población. Pero hay que tener la decisión política de hacerlo. Nosotros lo planteamos en todas las mesas paritarias. Hace 2 años que nos dicen que vienen trabajando sobre el tema. No vemos resultados al respecto. Pero esas son las prioridades que hay que cambiar y que hay que poner en primer lugar mejorar las condiciones de vida y existencia de la población jujeña. Y para mejorar esas condiciones de vida hay que tener una plantilla de profesionales en la administración pública que pueda dar respuesta a las demandas. Ahora, usted me decía el éxodo de profesionales. ¿En qué área, perdóname, en qué área es donde se registran más particularmente en el sector salud. Salud, particularmente. Médicos, enfermeros. De todas las profesiones, médicos, enfermeros, nutricionistas, psicólogos, trabajadores sociales. Y hay un discurso en el Ejecutivo, con el manual del médico hegemónico en el brazo, que nosotros representamos, somos el sindicato que mayor cantidad de médicos representa en la provincia. Históricamente, no hay ningún sindicato que tenga más afiliados médicos que nosotros. Pero el abordaje de la salud pública ha cambiado en el mundo. Hace 80 años que se habla de equipos de salud. Y acá hay un equipo de salud. Es tan importante el médico como la enfermera, la nutricionista, la kinesióloga, la odontóloga y todas las disciplinas del área de salud, digamos. Y permanentemente hacen marketing sanitario diciendo que está todo perfecto, que han acordado. Hay una situación muy grave en ese punto, porque no se puede más tapar el sol con las manos. Hay que dar una respuesta con una mirada integral del problema y comenzar a tomar medidas concretas. Y en primer lugar, escuchar, porque si no se escucha es imposible. Es verdad. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por venir, muy amable. Por favor. Nos reencontramos mañana. Chao.